¿Cómo estás, Berta? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, pero una calor Aquí tremenda, ya ¿no? está de noche. Sí, tremenda el calorcito que está haciendo por acá también. Ya, No, está fresco por aquí, por Tarija. en Está Tarija está fresco. fresquito, ¿no? Ya quisiera estar ahí con un vinito, cualquier O momento, cualquier a la momento, casa vieja. A la casa vieja. Porque la- cualquier momento voy por allá y te visito. Bien, como esto es un taller, agradecerles, primero yo sé que la gente se va a ir acoplando en el transcurso de lo que vayamos avanzando. En un momento va a llegar que nos va a apoyar con la disertación también, Diego, que, bueno, ahorita está con unos inconvenientes, pero ya está de venida. De todos modos, yo siempre voy a hacer la introducción, referente a todos los talleres, ¿no? Para hablar un poco de manera general. Hablar de manera general me refiero a que vamos a ver el reglamento, anteriormente se llamaba procedimiento, ¿no? El procedimiento venía juntos, el procedimiento de tránsito aduanero, el procedimiento de depósito y el procedimiento de importación a consumo. Venía en un solo documento. Era la versión, hasta la versión 7 ha llegado de esos procedimientos. Pero con todos los cambios que han habido dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera y todos los cambios que ha hecho la Aduana Nacional, bueno, el Departamento de Normas ha creado o ha hecho una reglamentación o ha hecho un reglamento a estos regímenes aduaneros, ¿ya? A estos regímenes aduaneros y los ha dividido, ¿no? Los ha dividido y ha hecho los reglamentos independientes, tanto el reglamento de tránsito como el reglamento de depósito y el reglamento de importación a consumo. Ya hace 2 semanas más o menos hemos visto el régimen de importación a consumo. Hemos empezado con importación a consumo porque es lo más importante, ¿no? A nivel de todos los despachos que se dan para Bolivia, la importación a consumo es más del 95% de todas las importaciones o mercancías que ingresan a territorio nacional. Entonces es importante analizar, o ya lo hemos analizado respecto a la importación. Pero no es nada tan importante también como analizar lo que se refiere a tránsito y depósito, puesto que dentro de todo el procedimiento que se da dentro de los regímenes y más el movimiento de mercancías que vienen hacia territorio nacional, tenemos que empezar a hablar del régimen de tránsito, ¿no? Porque es el primer régimen cuando la mercancía es embarcada en el país de origen o procedencia con destino a nuestro país, con destino a Bolivia. Sabemos que el ingreso principal de la mercancía nacional que viene en contenedores es por el lado de Chile, por el puerto de Arica, con el que estamos con algunos inconvenientes, o la Administración de Servicios Portuarios está con inconvenientes con la TPA, el puerto de Arica, pero esperemos se solucione, ¿no? De algún modo. Pero el tránsito, como les digo, para nosotros es muy importante y además que ahora, si estamos analizando, muchos de ustedes tal vez están dentro del rubro de importaciones, estamos analizando todo lo que está ocasionando el COVID-19 con la parte logística, con los fletes, ¿sí? Se han incrementado en más de, no sé, se ha quintuplicado y más todavía los fletes a nivel internacional, tomando en cuenta que antes un contenedor de 20 pies, el flete hasta Arica o hasta aquí, hasta Bolivia, costaba entre $1,000 a $1,500, pero ahora están entre 8,000, entre 8,000 a $8,500, ¿no? Y los contenedores de 40 pies, de la misma manera, llegan hasta $12,000 o $13,000. ¿Sí? Dentro de las noticias que se van viendo, se ha visto que creo que los fletes ya marítimos están igualando a los fletes aéreos, ¿verdad? Entonces hay una disyuntiva, ¿no? Dentro del transporte internacional y los fletes,
y hablamos de logística, hablamos de distribución física internacional, que es lo más importante en relación a cómo va a llegar tu mercancía a tu depósito, ¿verdad? Generalmente nosotros utilizamos el medio de transporte o utilizamos el tránsito como transporte principal, el transporte marítimo, ¿no? Si, generalmente la mayor parte de las mercancías que vienen hacia Bolivia son compradas en China, ¿no? O Estados Unidos o Panamá. Entonces tiene un tránsito, tiene un recorrido, ¿no? Un recorrido que generalmente se van a los puertos principales para que después se pueda desconsolidar y enviar la mercancía que está destinada al puerto de Arica, es decir, mercancía tanto para Chile como para Bolivia. Entonces, hablamos de tránsito, hablamos de que la mercancía tiene que tomar una ruta, dependiendo del medio o unidad de transporte que estamos contratando, y generalmente, como les digo, es vía marítima cuando las mercancías vienen en diferentes contenedores, tanto de 40 de 20 y 40 pies, ¿no? Otro tipo de mercancía que viene igual se consolida en Miami, es la que viene vía aérea. Tenemos un transporte aéreo que es el TAP, que es el carguero, que consolida toda la mercancía dentro de Miami, de todo el mundo obviamente, y ese avión carguero se viene a Santa Cruz o a La Paz. Generalmente hace esa ruta unas dos veces por semana, ¿no? Entonces tenemos también el medio de transporte. Pero para nosotros, para Bolivia, es casi insignificante la cantidad del movimiento logístico que se ve a nivel internacional, ¿verdad? Bien, entonces con esta pequeña introducción, les he pasado los documentos, tienen los documentos de la ley y el reglamento. La ley y el reglamento son normativa legal que viene de manera con normativa internacional. Tomemos en cuenta que esta normativa de regímenes aduaneros y todo lo que analizamos dentro de la ley y el reglamento viene de la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Nosotros lo adaptamos. Todos los países adaptan esta norma internacional para el manejo que se va a hacer dentro del país, ¿no? Entonces, toda esta adecuación conlleva a que se tiene que manejar la Ley General de Aduanas, se tiene que manejar el reglamento, pero para que se pueda utilizar estas normativas se crean procedimientos. En este caso, ha cambiado el nombre la aduana nacional, ¿no? Ya es una versión 1, tanto el régimen de importación a consumo como el régimen de tránsito y el régimen de depósito, ¿sí? Anteriormente eran procedimientos y los procedimientos estaban en una sola normativa, ¿no? Pero ahora, como les digo, la aduana nacional ha simplificado, se podría llamar, o ha dividido, ¿sí?, todos estos regímenes aduaneros y los ha convertido en reglamento, perdón. Lo ha convertido en reglamentos y por eso tenemos ya independientemente el reglamento de importación a consumo, el reglamento de tránsito aduanero y el reglamento de depósito, ¿no? Hoy vamos a analizar el reglamento de tránsito y el reglamento de depósito, ¿no? Es muy importante ver primero la parte introductoria, que es la ley y el reglamento. No vamos a ver la ley. Les he pasado los documentos, tienen la ley y el reglamento. Busquen el régimen de tránsito, que es un régimen especial, y el régimen de depósito. Vamos a analizar el reglamento a la Ley General de Aduanas. ¿Por qué? La Ley General de Aduanas es un documento un poco más resumido y el reglamento ya amplía, es decir, explica mejor, explica un poco con más amplitud lo que se refiere a los regímenes, ¿ya? Y la misma aduana nacional crea estos procedimientos, en este caso estos reglamentos, para que se pueda utilizar dentro de la operativa, para que cada una de las funciones que compete tanto a
a las agencias despachantes, a los concesionarios de depósito, a los transportistas internacionales, a los funcionarios de aduana, puedan ser utilizadas dentro de un manejo de un proceso, ¿no? De un proceso. Lo están llamando ahora reglamento, pero era mejor, a mi parecer, que se llame procedimiento, porque en realidad se procede a hacer todo el movimiento dentro del contexto de la aduana nacional, ¿verdad? Entonces, vamos a ir analizando, ya está Diego en el Zoom. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Voy a empezar analizando un poquito el reglamento y después te doy paso para que puedas ya explicar el reglamento en sí, ¿ok? Entonces, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, voy compartiendo entonces este documento, como les digo, se los he pasado, ya tienen la presentación también de la que la vamos a aplicar ahora, ¿sí? Voy a hacer un poco resumido, ¿no? No voy a explicar muy a detalle, pero es importante que conozcamos, porque como les dije, tenemos esa norma internacional que nosotros la aplicamos dentro de la ley y el reglamento a la Ley General de Aduanas para ser utilizado en nuestro país. Y tenemos el título sexto, estamos viendo el reglamento, ¿no? También en la Ley General de Aduanas habla del tránsito aduanero, pero en una parte más resumida, ¿no? Esta es un poco más amplia para que podamos conocer qué es el régimen de tránsito aduanero, que es un régimen aduanero especial, ¿no? Es un régimen aduanero especial. Entonces, vemos que en el capítulo 1 habla de tránsito aduanero y el artículo 144 habla de las modalidades de tránsito aduanero. Estas modalidades son autorizadas o se autorizará la ejecución de transporte de mercancías bajo el régimen de tránsito aduanero internacional de una aduana de entrada a una aduana de salida. Esto es tránsito de y hacia terceros países. De una aduana de entrada a una aduana interior, tránsito hacia el interior. De una aduana interior a una aduana de salida, que es el tránsito hacia el exterior. De una aduana interior a otra interior, que es el tránsito interno. Todas estas modalidades están relacionadas al ingreso de los medios de transporte. Generalmente en nuestro país utilizamos los tractocamiones, ¿no? Los camiones, transporte terrestre más que todo. ¿Sí? Entonces, el tránsito interno se efectuará bajo control y autorización aduanera siempre y cuando no se trate de embarque de mercancías, de reembarque, ¿no? Para eso se tiene que tener una autorización de la administración aduanera. Para efectos de la aplicación del presente artículo y con la excepción de que se trate el artículo 247 del presente reglamento, se entenderá la zona franca como aduana interior. Las zonas francas comerciales ya no existen en Bolivia, solo tenemos zonas francas industriales. Una zona franca es considerada como un territorio extraterritorial, como si fuera otro país, ¿no? Pero en este caso, en la situación del transporte interno, tenemos que considerar si hubiera zona franca comercial o a la industrial como una aduana interior. Los que conocen las aduanas interiores están, en este caso, en Santa Cruz, en la Pampa de la Isla, ¿no? La aduana interior Santa Cruz, con el código 701. Hablamos de rutas aduaneras y plazos, ¿no? El artículo 145 habla de rutas aduaneras y plazos. El transportador está obligado a cumplir la operación de tránsito aduanero por las vías, rutas aduaneras y en plazos que le asigne la administración aduanera correspondiente. Tomemos en cuenta que al ingreso por cualquiera de las fronteras de los países vecinos, la aduana nacional en el Manifiesto Internacional de Carga instruye al transportista o pone rutas y plazos para que puedan llegar su mercancía en tiempo a una administración aduanera. Si es que tuviera que venir a Santa Cruz, le asigna el plazo correspondiente. Tomemos en cuenta que las rutas autorizadas son por todas las carreteras internacionales que tenemos en el país. Si se encuentra a una
a un transporte internacional fuera de estas rutas, si en este caso ahorita, hoy en día, el que hace las verificaciones de contrabando es el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, ¿sí? Los militares. Si en alguno de los operativos se encuentra un camión, aunque tenga documentación legal, por otro lugar que no sea la ruta autorizada, se tiene que comisar ese camión. Tomemos en cuenta también que en el tránsito aduanero a veces los plazos no se pueden cumplir porque nuestro país es heterogéneo en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay huelgas, hay bloqueos, hay derrumbes, los caminos no están en óptimas condiciones. Entonces, no siempre se cumplen los plazos, pero el transportista tiene que avisar a la aduana nacional o tiene que presentar sus descargos que corresponde, que generalmente lo hacen las cámaras, en este caso la Cámara de Transporte, ¿no? Todos los operadores de comercio exterior como agencias despachantes tienen sus cámaras de sus afiliados. Entonces, mediante sus cámaras presentan, no sé, con recortes de periódico, del internet, que ha habido un bloqueo, pónganse Cochabamba, entonces por eso no ha cumplido los plazos, pero hay formas de poder demostrar el incumplimiento del plazo, ¿no? ¿Tiene sanciones? Sí, son contravenciones que se utilizan cuando se incumple más que todo los plazos. Como les digo, las rutas, si no son, si las rutas los transportistas internacionales no van por la ruta indicada y se encuentran con algún operativo del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, se comisa esa mercancía, aunque sea legal. Cambio de destino. El artículo 146 habla, únicamente se admitirá el cambio de destino de las mercancías a una aduana distinta a la que fueran consignadas en los siguientes casos, ¿no? Si estaba consignada a aduana o a la administración aduana interior Cochabamba, pero se pide el cambio a aduana interior Santa Cruz, tenemos que ver estos casos en los que fueron consignadas y en los siguientes casos pueden cambiar de destino, ¿no? En puertos o localidades de tránsito en el exterior sin necesidad de autorización. Antes de ingresar, pueden hacer el cambio cuando esté en tránsito en el exterior. Por ejemplo, en Arica, si su manifiesto estaba para Cochabamba, ahí inmediatamente pueden cambiarlo para Santa Cruz sin autorización. En las administraciones aduaneras de frontera, mediante resolución administrativa, cuando la mercancía se encuentre restringida de nacionalización en frontera o requiera inspección en una aduana interior. Hay ciertas mercancías que solo se nacionaliza en frontera, ¿no? Por algún error que quieran nacionalizar en frontera, pero no, esa mercancía sea restringida para nacionalizar y tenga que ingresar a una aduana interior, entonces por medio de una resolución administrativa, obviamente del administrador en frontera, puede pasar a la aduana que corresponde. En administraciones aduaneras de frontera y de aeropuerto, cuando se trate de declaraciones de mercancía bajo modalidad de despacho anticipado, sorteadas a canal verde, ¿no? Los despachos anticipados son para cierto tipo de mercancías que necesitan ingresar inmediatamente a territorio nacional por algún contingente o alguna urgencia más que todo, ¿no? Les estoy mostrando este documento para que tomen en cuenta cuando lean la ley y el reglamento. Los dos documentos, obviamente ya varios tenían este documento. Vean en esta parte de las notas que están resaltadas con celeste, que hay notas complementarias a lo que especifica este artículo. Es decir, en este caso, el artículo contiene la incorporación del inciso C dispuesta por el artículo 2, parágrafo 3 del Decreto Supremo 1443 del 2002. Ya está incluido, pero en algunos momentos tenemos que analizar este Decreto Supremo para que podamos entender completamente los cambios que hay dentro del artículo o la incorporación de alguno de los incisos, ¿no? Como este inciso C, ¿no? Que se ha incorporado del Decreto Supremo 1443. ¿Sí? El artículo 147, cambio de medio de transporte o de la unidad de carga de uso comercial,
La administración aduanera podrá autorizar el cambio del medio o de la unidad de transporte de uso comercial a otro debidamente autorizado por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probadas. En este caso, no se requerirá de la emisión de un nuevo manifiesto internacional de carga, debiendo dejar constancia en dicho documento el cambio de medio o unidad de transporte de uso comercial. Asimismo, la administración aduanera que intervenga colocará nuevos precintos cuando corresponda e informará de este hecho a la aduana de destino. Tomemos en cuenta que el cambio se puede deber a algún accidente, a que ha fundido el motor, a que ya no puede moverse ese tractocamión, entonces tienen que cambiar a otra unidad, ¿no? Pero esto debe ser avisado a la aduana más cercana para que esta aduana cercana avise a la aduana de destino de esta mercancía, ¿sí? El manifiesto internacional de carga no se cambia, es decir, el documento como medio de transporte no va a variar, pero en la parte de observaciones se tiene que poner el cambio de ese medio o unidad de transporte. Ahora, si es necesario, la administración aduanera que ha ido a verificar que ese camión que está cambiando de un medio de camión, de un tractocamión, por ejemplo, porque hay fallas mecánicas, si es necesario, como dice, si es necesario, puede poner otros precintos, pero generalmente cuando hay un cambio de transporte solo cambian la cabeza, que es el tractocamión, ¿verdad? Y los precintos quedarían intactos, ¿no? Es la revisión que debería hacer un técnico para que este camión siga destino a su aduana o administración aduanera que corresponde. Destrucción de la mercancía en tránsito aduanero. En caso de producirse la destrucción total o parcial de la mercancía sometida al régimen de tránsito aduanero, el transportador deberá informar a la administración aduanera más próxima donde se produjo el hecho, para que ésta realice una inspección inventario de las mercancías con el fin de determinar el porcentaje de destrucción, dejando constancia de ello en el respectivo manifiesto internacional de carga y disponiendo la continuación del viaje si fuera el caso. ¿Sí? Si ocurriera un accidente donde ciertas mercancías se han destruido, que ya no sirven, se tiene que tomar constancia. Generalmente, señores, cuando ocurre esto, como esto es carga asignada a un importador, pero como aún no se han pagado los impuestos, esa mercancía es considerada como prenda aduanera. Es decir, cuando hay una destrucción de cierta parte de las mercancías y hay constancia, el importador, mediante una carta, cuando llegue ya y se emita el parte de recepción, tiene que indicar que se va a pagar el 100% de las mercancías, ¿no? Generalmente se hace, o algún momento, si la destrucción ha sido completa o total, mediante una resolución, la aduana puede permitir de que no se pague esa parte de la mercancía que se ha destruido, pero generalmente se emite una carta para que el importador pague el 100% de la mercancía. La admisión temporal de medios y unidades de transporte de uso comercial. Los medios y unidades de transporte de uso comercial pertenecientes a empresas extranjeras autorizadas, incluidos el material y herramientas destinadas a la protección de la carga y funcionamiento del vehículo automotor, con el cumplimiento de los requisitos pertinentes, serán admitidos temporalmente en territorio aduanero nacional sin la exigencia de garantías. ¿Qué quiere decir? Solamente es como un régimen de viajero, ¿no? Estas unidades internacionales que no están registradas ante la aduana nacional, porque son internacionales de otros países, pueden ingresar con todo lo que se requiere para que si tienen algún accidente o se le friega, digamos, el motor, puedan utilizar este material y herramientas, ¿no? Eso no se les va a pedir ninguna garantía. Este artículo está dispuesto así porque dentro de las cabinas de los mismos transportistas no tiene que haber nada más que excepto materiales y herramientas destinadas a la protección y al funcionamiento del vehículo automotor. ¿Sí? Tomemos en cuenta que cuando se hacen operativos, algún momento nosotros, cuando hacíamos operativos de la unidad de control aduanero, dentro de las cabinas de los transportistas venía contrabando, ¿no? Venía contrabando.
transportistas internacionales también, ¿sí? Traían cosas que no deberían y se hacía el comiso correspondiente. Obviamente, por no ser de mucha cantidad y para no perjudicar el tránsito, se los dejaba seguir, pero se comisaba la mercancía, ¿no? Es por eso que este artículo está destinado para cubrir eso, ¿no? Es decir, sí pueden ingresar material y herramientas, pero solo destinadas para la protección de la carga y el funcionamiento del vehículo automotor. Tomemos en cuenta esto para cuando en algún momento tengamos que contratar un transporte internacional, justamente darles estos consejos porque les pueden perjudicar, ¿no? Puede perjudicar a la mercancía que ustedes están importando. La conclusión del tránsito aduanero. El tránsito aduanero de mercancías con destino final a una administración aduanera ubicada en territorio nacional concluirá con la entrega de la mercancía en depósito aduanero en la zona franca de la aduana de destino. El concesionario de depósito aduanero de zona franca deberá entregar al transportador una copia correspondiente del parte de recepción. En las aduanas donde no exista depósito aduanero, la administración aduanera entregará al transportador una copia del correspondiente parte de recepción, debiendo las mercancías ser objeto de despacho aduanero o someterse a la modalidad de depósito transitorio establecido en el presente reglamento. El parte de recepción, ¿sí? El parte de recepción, tomen solamente en cuenta esto, el parte de recepción se constituye en el único documento aduanero válido para demostrar la conclusión del tránsito aduanero, ¿sí? En el caso de mercancías manifestadas a un tercer país, el tránsito aduanero concluirá con su salida efectiva de territorio aduanero nacional acreditado por el certificado de salida habilitado por la aduana nacional y el registro de manifiesto internacional de carga en la aduana del país limítrofe. Tomemos en cuenta que nuestro país generalmente es un país de tránsito para mercancías que van a Brasil o Argentina o a mercancías que van a Perú o a Chile, dependiendo de por dónde vengan, ¿no? Si vienen por el Atlántico, si vienen por el Pacífico, ¿sí? Nosotros generalmente somos un país de tránsito. Para que estos medios de transporte puedan registrarse, tienen que ir a la frontera, bueno, pasar por frontera de la administración aduanera para que le emitan generalmente ruta y plazo de la misma forma como el transporte internacional, pero le emiten en la aduana de frontera o la aduana de ingreso la ruta y plazo, por ejemplo, si es en Tambo Quemado, porque está ingresando por Chile y tiene que irse a Brasil, en Tambo Quemado le aperturan el tránsito y la ruta, y en Puerto Suárez, en este caso, en Puerto Suárez, cierran el tránsito y le emiten el certificado de salida. ¿Sí? Anteriormente, este procedimiento no se hacía de esa forma, porque en tercer país tiene que estar con vigilancia de la aduana nacional. De la misma forma, se ha llevado muchos gastos porque nosotros teníamos que guiar a estos camiones hasta frontera, es decir, era un gasto desde hacerles el recorrido desde Tambo Quemado hasta Puerto Suárez, ¿no? Hacíamos seguimiento de estos camiones desde frontera, había un grupo desde Oruro hasta Cochabamba, de Cochabamba hasta Bulo Bulo, cerca de Santa Cruz, y a nosotros nos tocaba llevarlo hasta frontera. Pero muchos gastos que, bueno, en realidad no había retribución. Es por eso que se ha efectuado ya de manera electrónica para que se pueda hacer el registro en el ingreso y en la salida ya se emita el certificado de salida. ¿Sí? Desde acá, ya a la conclusión del tránsito aduanero empezamos ya con el régimen de depósito, ¿no? Pero tomemos en cuenta otra vez este párrafo. El parte de recepción se constituye en el único documento aduanero válido para demostrar la conclusión del tránsito. Y aquí empieza ya el nuevo, bueno, el reglamento de depósito, ¿sí? En el parte de recepción se pone todas las observaciones respecto a la mercancía, cuánto ha llegado, qué cantidad, qué volumen, qué peso, observaciones, si las cajas estaban dañadas, si había algún inconveniente, etcétera, ¿no? Todo se pone en el parte de recepción. Y por eso constituye el documento único y válido para la conclusión de tránsito aduanero.
Bien, es importante conocer tanto la ley y el reglamento a la Ley General de Aduanas porque ahí especifica de alguna forma todo lo que se quiere en relación a lo que vamos a ver ahora con Diego Justiniano referente al nuevo reglamento, tomando en cuenta que anteriormente se llamaba procedimiento, ¿no? Pero desde ya la emisión del cambio que ha hecho la Aduana Nacional, que generalmente se ve por el nuevo sistema único de modernización aduanera bueno, la facilitación que supuestamente quiere hacer la aduana nacional, tanto a transportistas, operadores o concesionarios de depósito y a los mismos importadores, ¿no? Entonces, Dieguito, agradecerte otra vez que estés con nosotros, acompañándonos ya en nuestro segundo taller. Vamos a tener más. Y bueno, te dejo para que podamos explicar el reglamento. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Licen. Muchas gracias, gracias, jóvenes, por estar presentes. Hacer un esfuercito, ¿no? Para conocer un poco más sobre los cambios que hace la Aduana Nacional referente a los procedimientos, ¿no? El anterior taller, como bien lo decía el licenciado, hemos visto el de importación. Cabe recalcar de que en realidad el proceso del despacho aduanero en realidad inicia con el tránsito aduanero. Luego viene lo que es el depósito y luego ya viene el procedimiento de importación. El anterior taller vimos el procedimiento de importación que es bastante amplio, bastante largo, ya que la aduana, ¿qué es lo que ha hecho? Ha sido minimizar, es decir, eliminar algunos decretos, algunas resoluciones y hacerlo en uno solo. Es por eso que es bastante amplio. En este caso vamos a ver lo que es el tránsito, que es bastante corto, no es nada complicado. Lo voy a compartir. ¿Puedo compartir pantalla, licenciado? Sí, Diego, sí, sí puedo. Perfecto. Bien. Vamos a minimizar esta pantallita. Bien. Como le decía en un principio, vamos a hablar sobre lo que son los procedimientos. En este caso, nos toca hablar sobre el reglamento de tránsito aduanero, ¿no? Y el de depósito de aduana, ¿no? Ya que el de... de que estas cosas, los botones aparecen por todos lados. Ya, ahora sí. Bueno, como punto número 1 vamos a ver lo que son los documentos de embarque, el MIC, que en este caso es el Manifiesto Internacional de Carga, y lo que es el tránsito aduanero bajo la resolución de directorio 01-013-21, ¿no? Del 31 de mayo, en el cual se lanzó los 3 reglamentos. El reglamento, dice, ¿no? Es un conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad competente, en este caso la Aduana Nacional, para la ejecución de una ley y para el funcionamiento de una corporación, de un servicio o de cualquier actividad. Vistos y considerando que es lo mismo que ya vimos en el anterior taller y que normalmente siempre vienen en todas las resoluciones de directorios, los vistos y los considerando, ¿no? Los vistos que son la Constitución Política del Estado 298, numeral 4 y 5, Ley 990, que regula el ejercicio de la potestad aduanera, ¿no? En este caso la Ley 1990 es la Ley General de Aduana, ¿no? Y el artículo 3, la aduana es la encargada de vigilar y fiscalizar. En el artículo 60 hablamos sobre la mercancía, medio de transporte, ingreso o salida por vías autorizadas por la Aduana Nacional y control de aduana. En los considerandos dice que el informe de la Gerencia Nacional de Normas, informes de la Unidad de Proyecto SUMA, que en este caso es el Sistema Único de Modernización Aduanera, que es el actual sistema que se está utilizando, que ya está para aplicarse a lo que son las aduanas de frontera, ¿no? Resuelve aprobar los reglamentos y sus anexos, aplicación en un Sistema Único de Modernización Aduanera en el sistema SUMA, implementación de manera gradual, ¿no? De las administraciones de frontera, interior, aeropuertos o fluviales. SUMA, ¿no? Dice, deja sin efecto los puntos de control de aduanas especializadas, las 24/7, como bien lo decía el licenciado en un inicio, ya no tenemos las aduanas, la zona franca, solamente las industriales, ¿no? Seguimos con la misma fecha de implementación, que esto ya lo vimos en el anterior taller. En este caso quedaría pendiente solamente lo que es en frontera.
La nueva estructura viene con los índices, con las generalidades, formalidades aduaneras, gestiones de documentos, etcétera. No vamos a hablar mucho de esto porque, como les dije, ya lo hemos visto en el anterior taller. Las definiciones también, las siglas y abreviaturas, responsabilidad de la aplicación. Aquí es donde ya entramos a lo que es ya el tránsito, ¿no? El tránsito aduanero, ¿no? Personal de la SPB, ¿no? Capitanías de aeropuertos, empresas de transportes internacional, operadores de transporte multimodal, empresa de desconsolidación, concesionarios de depósito, operadores de depósito transitorio, concesionarios de zona franca, destinatarios o importadores, consignatarios y usuarios de zona franca. Para lo que es el depósito de aduana, tenemos lo que es el concesionario de depósito, el operador de depósito aduanero, el despachante y agencia despachante, personas naturales o jurídicas, privadas, públicas autorizadas para el depósito, transporte internacional y personas que tengan alguna relación. Para la importación al consumo, es la primera parte que ya habíamos visto, ¿no? Pero en este caso, como lo dice el licenciado, solamente nos vamos a centrar en lo que es el tránsito aduanero y el depósito de aduana. Un momentito, se me colgó la máquina, parece. Sí. Perfecto. Ya está. Disculpa. Bueno, entonces en este caso vamos a ver lo que es ya el tránsito aduanero, que como les decía, es el primer proceso por el cual se inicia la gestión del despacho aduanero. Dice, el tránsito aduanero, formalidades aduaneras previas, dice, ¿no? Del registro en el padrón de operadores, todo operador tiene que estar previamente registrado ante la aduana como operadores de comercio, ¿no? Excepto ferroviarios para aéreos o marítimos. Tienen que tener la firma electrónica, en este caso tiene que estar registrado ya en el sistema SUMA, que es el nuevo sistema de la aduana, y los documentos requeridos con los cuales el transporte, ¿no? Cabe recalcar de que el transporte es el que ejecuta la aplicación del tránsito aduanero, ¿no? En la cual tiene que contar con la DAM. Ahora, recordando o volviendo un poco atrás del anterior taller, de quién es el que elabora la DAM, es la agencia despachante. Entonces, si se dan cuenta, tanto el transporte, agencia y el concesionario de depósito siempre tienen que trabajar de una manera coordinada para que el despacho aduanero sea fácil y práctico, en pocas palabras, ¿no? Contar con el documento de embarque, el manifiesto, en el caso de que requieran algún tipo de autorizaciones previas, certificaciones, permisos sanitarios, fitosanitarios o algún tipo de certificación que requiera la mercancía, ya sea AGM, Inmetro, de sustancias controladas, Ministerio de Defensa, etcétera, ¿no? Para mercancías consolidadas, desconsolidación en aduana, ¿no? O otro por fuerza mayor en el puerto o antes del tránsito, ¿no? El endoso del documento de embarque, según el artículo 520 del Código de Comercio, el documento de embarque negociables, factura de venta o venta sucesiva, documento de acuerdo a la legislación del país, endoso parcial no aplica, ¿no? En este caso, como aclaración, documento de acuerdo a la legislación del país, en este caso cuando la mercancía viene de países limítrofes debe contar con el documento de exportación. Una habilitación excepcional dice de que el transporte o el transportador podrá ser autorizado para realizar la importación en el sistema SUMA. Dice de que el tránsito se inicia con el registro en el sistema SUMA, concluyendo con la aplicación de un régimen aduanero. El destinatario o consignatario, dice, entrega la DAM, autorizaciones, permisos o facturas, lista de empaque o DAM agrupada. El transporte tiene que registrar el MIC y presentarse la DIN en caso de que se trate de algún despacho anticipado o inmediato. Abreviados, solamente se presenta la DAM, a depósito de aduana o el mismo régimen. Aquí ya tenemos que tener en cuenta el tema de los regímenes aduaneros. ¿En qué
bajo qué régimen aduanero se va a someter la mercancía, ¿no? Aquí nos está aclarando de que cuando se trata de algún despacho anticipado, sí o sí se tiene que presentar la DAM y la DIN para despacho terrestre y solamente la DIN para despacho aéreo. O si fuese abreviado, se lo hace depósito de aduana, no, perdón, importación a consumo bajo la modalidad de despacho de aduana. O si va a ser la mercancía sometida al régimen general, tendría que ir a depósito de aduana y posterior nos va a pedir la DAM, ¿no? Que indiquemos a qué régimen se va a someter la mercancía una vez esta se encuentre descargada. El registro en el MIC, en el SUMA, se asigna el número de registro según el documento en el artículo 27. Para marítimo, terrestre, férreo, aéreo, fluvial, carga consolidada, desconsolidación de carga, tránsito, pesaje y el precintado. Esta última parte es importante, ¿no? Porque, como bien saben, la mercancía una vez sale de puerto, se le pone un precinto y este tiene que llegar de una manera intacta hacia la aduana de destino, ya sea aduana interiores, etcétera. No, la transmisión de la guía aérea según el manifiesto, dice como punto número 1, está el transportador, en la cual él transmite la información mediante el sistema de las guías al llegar en tiempos establecidos. Es decir, de que la aduana le pone un tiempo determinado para poder hacer el registro de la carga. En el 2 dice la aduana verifica la información y si ésta se encuentra sin observaciones, registra la guía aérea. Esto con el fin para que una vez llegue la mercancía se pueda coordinar con el almacén y puedan generar el parte de recepción. Como número 3, el transportador dice recupera la información, llena los campos, datos de importador, concesionario y la firma el manifiesto. El proceso de la emisión del parte, en este caso no vamos a saltar esta partecita porque todavía no vamos a ver lo que es el reglamento de depósito. Hasta aquí si tuviesen alguna duda, porque de aquí para adelante ya vamos a ver lo que es el régimen, el reglamento de depósito de aduana. Este proceso de tránsito es bastante rápido, es corto, pero como le digo, inicia con el registro de la DAM en el SUMA, cruzan frontera, llegan a aduana, descargan, gestionan con el almacén, para que elaboren, para que hagan el cierre de tránsito y concluye su proceso. Entonces, si se dan cuenta, es muy resumido, es muy fácil, es corto. Entonces, no hay mucho donde perderse. Yo le hablo por parte como de una agencia en la cual nosotros no vemos este procedimiento, pero esto no tiende a que uno tenga que desconocerlo. Tiene que conocer como le dije en un inicio, para trabajar de una manera coordinada con el transporte y estar reportándose constantemente, ¿no? Para que nosotros como agencia despachante sepamos cuándo va a llegar la mercancía y vayamos recopilando toda la información y podamos generar un despacho optimizado, efectivo, ¿no? En la cual al cliente le va a agradar porque mientras más rápido tenga su mercancía, más rápido va a poder venderla, ¿no es verdad? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda o las podríamos ver al final, junto con el de depósito. Buenas noches, le habla Beatriz. Una consultita. Usted ha hecho mención de los tipos, bueno, cuando es abreviado, la DIM, la DAN. ¿Nos podría decir eso más clarito, por favor? Ya. O sea, ¿podría repetir? Gracias. Claro, a ver. Anteriormente, ¿no? En el anterior procedimiento, cuando una mercancía venía de países limítrofes y nosotros generábamos un despacho anticipado, no era obligatorio presentarla la DAM, pero sí la DIM. Ahora, con este reglamento no excluye la DAM. Claro, hay algunas exclusiones para elaborar una declaración de adquisición de mercancía, pero para una carga en general no. Entonces, sí o sí se tiene que elaborar la DAM. Ahora, el transporte, ¿qué es lo único que hace? Imaginémonos un camión, llega al almacén, el almacén carga la mercancía y lo único que hace el transporte es llegar hasta un recinto aduanero, en este caso a Albo o al DAP, ¿no? Y descarga la mercancía. Pero para que el transporte pueda hacer el respectivo cruce de frontera, tiene que tener tanto los documentos de origen, en este caso factura comercial, lista de empaque, póliza de seguro, que ahora la están pidiendo la póliza de seguro, y por parte del importador,
¿no? Porque se podría decir, ¿no? Y disculpen la expresión, el negocio lo hacen entre importador y transporte, no entre agencia y transporte, pero sí tenemos que trabajar de una manera coordinada, en la cual el importador, a través de la agencia despachante, le hace la presentación de la declaración de adquisición de mercancía, con la cual el transporte registra en el sistema SUMA e inicia el tránsito aduanero. Es ahí donde inicia el tránsito aduanero. Sin la declaración de adquisición de mercancía, el transporte no puede iniciar el tránsito. Entonces, y de ahí comienza a contar el cómputo, ¿no? O los días que tarda desde el puerto o desde la frontera hasta el recinto aduanero. En el caso de que el transporte se retrase, tiene que pagar una multa de, si no me equivoco, son 100 UFB por retraso o por vencimiento de plazo, pero eso lo asume el transporte, ¿no? Entonces, respondiendo a su pregunta, para despacho anticipado se tiene que presentar DAM y DIN, venga de donde venga la mercancía. Para despachos abreviados o para despachos en zona de custodia, solamente se presenta la DAM, que esta figure como abreviada o que figure como sin descarga, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondo su pregunta o tiene alguna otra duda. Está bien, le agradezco mucho, gracias. Muy bien. Dieguito, para pasar a, si no hay más preguntas, para pasar a depósito de aduana, sigamos lo que hemos venido siguiendo desde el principio. Voy a volver yo voy a presentar lo que se refiere al reglamento, a la Ley General de Aduanas, y es justamente por eso que hemos visto, ¿no? Lo que ha presentado Diego es justamente el proceso, qué es lo que se tiene que hacer dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera o qué tiene que hacer el transportista en este aspecto. Pero es importante saber la norma, el reglamento y la Ley General de Aduanas justamente para tomar las precauciones necesarias, como dijo, ¿no? Se tiene que trabajar de manera coordinada, tanto agencia despachante, transportador y importador, ¿sí? Porque todo lo que respecta al régimen de tránsito con la aduana nacional, hay aspectos que pueden perjudicar tanto al importador como al transportista. Si el transportista no presenta la documentación, no se fija que la mercancía no haya sido robada, por ejemplo, cuando vienen encarpados y a veces hay esos piratas y les cortan la carpa y se sacan la mercancía, tomando en cuenta que la mercancía es prenda aduanera todavía, ¿no? Entonces, esa coordinación se tiene que hacer y justamente la ley y el reglamento, vuelvo a recalcar, como es norma internacional, esta norma internacional es adecuada a nuestro país y obviamente por eso se hace los reglamentos o los procedimientos para que se pueda realizar el aspecto operativo, en este caso, el aspecto operativo. ¿Qué tiene que hacer el transportista? ¿Qué tiene que hacer el depósito? ¿Qué tiene que hacer la agencia despachante de aduana? ¿Qué tiene que hacer el técnico de aduana? ¿Verdad? Pero tenemos que basarnos justamente en la normativa, que es la ley y el reglamento, para que podamos discernir también lo que se refiere a estos reglamentos o procedimientos. Si no, tampoco vamos a conocer, ¿no? Si no conocemos la ley y el reglamento referente a la normativa por sus artículos, no vamos a poder entender mucho referente al mismo reglamento que ahora se ha emitido. Porque igual les va a mandar de acuerdo a la Ley General de Aduanas, de acuerdo al reglamento. Bueno, entonces tenemos que conocer tanto la ley como el reglamento. Estoy resumiendo, no estoy yendo directamente a ver toda la ley y todo el reglamento porque ya les he comentado. La ley simplifica, ¿sí? Es como conceptos básicos. El reglamento amplía los conceptos básicos y es por eso que es preferible ver el reglamento porque es la ampliación de la ley, ¿no? Por eso se llama reglamento. Es decir, toda ley tiene su reglamento. ¿Sí? Para que se pueda utilizar esa normativa, esa ley, se emiten los reglamentos con más amplitud, explicando mejor, así se entiende mejor, ¿no? Explica mejor el reglamento lo que dice la ley. Y para que todos estén de acuerdo en todo lo que se hace en el aspecto operativo, se crea estos reglamentos o estos procedimientos que justamente lo está mencionando Diego. Entonces, vamos a ver un poco referente al reglamento, pero ahora lo que se refiere a depósito
de aduana. Es un poquito amplio, ¿no? Voy a cortar algunos artículos, pero si es necesario verlo todo, lo vemos, ¿no? Estamos en un taller. Y si tienen las consultas, como ha dicho Diego, termino. Si tienen consultas, no hay ningún problema. Si no, cuando termine Diego de la presentación, ya nos ponemos a debatir un poco y todas las consultas que ustedes quieran hacer. Hablamos del capítulo 3, entonces, del depósito de aduana, que en su artículo 153 habla de la definición. ¿Qué es un depósito en aduana, no? Es el régimen aduanero que permite almacenar mercancías extranjeras en lugares autorizados y bajo control de la aduana sin el pago de tributos aduaneros. Los depósitos de aduana son los espacios cubiertos o descubiertos perfectamente delimitados, habilitados por la aduana nacional como zonas primarias que tienen por objeto el debido almacenamiento y custodia de las mercancías hasta que se aplique un régimen aduanero dentro de los plazos establecidos, que generalmente en aduanas interiores son el régimen de importación a consumo. Para adelantarme un poco, tomen en cuenta que la aduana no maneja los almacenes, lo manejan los concesionarios de depósito, que en este caso son el DAP, que es una empresa privada, perdón, que es una empresa pública, y Albo, que es una empresa privada, ¿sí? Que tienen las concesiones por el momento. Pero sabemos que este gobierno va a nacionalizar todo y tal vez de aquí al próximo año solo tengamos al DAP. Pero ahorita se está manejando en aduanas interiores, maneja Albo, en aeropuerto está manejado por el DAP y Albo, ambas concesionarias, ¿no? Modalidades de depósito aduanero. Podrán existir las siguientes modalidades de depósitos aduaneros bajo control de la administración aduanera. El depósito temporal, donde las mercancías podrán permanecer por el plazo máximo de 60 días calendario. El depósito transitorio son depósitos autorizados por la administración aduanera previa constitución de garantía, no están dentro de los recintos aduaneros, por eso son transitorios, donde puede llegar la mercancía de algún importador para que pueda, es decir, porque tiene, ¿cómo podemos decir? Porque tiene las condiciones para que las mercancías puedan llegar a esos almacenes, ¿no? En algún caso, muchos de nuestros concesionarios no tienen un medio refrigerado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas mercancías que necesitan estar a una temperatura X tienen que llegar directamente a estos depósitos, obviamente que son autorizados por la aduana nacional, para el almacenamiento de mercancías con el plazo máximo de 120 días calendario. Tratándose de empresas públicas, estatales intergubernamentales, la administración aduanera autorizará el depósito transitorio, el cual se constituirá por el plazo previsto en el respectivo contrato de provisión e instalación más un tercio, en cuyo caso el despacho aduanero bajo la modalidad de despacho general deberá realizarse dentro del plazo de 180 días calendario computables a partir de la fecha de recepción de la mercancía en depósito transitario, con la presentación de la resolución de exención tributaria del pago de tributos aduaneros de importación. Tomemos en cuenta que las empresas públicas o estatales tienen que seguir el mismo trámite que siguen todos, ¿sí? Exceptuando que bajo una resolución ellos no pagan. Es decir, las empresas del Estado cuando importan algo siguen el procedimiento porque hay despachos oficiales para estas mercancías, siguen su procedimiento normal, pero no pagan tributos, ¿no? Bajo una resolución, porque es para el Estado, ¿no? El Estado no se va a pagar, eso es lo que sabemos. Tenemos los depósitos especiales, que son depósitos autorizados por la Administración Aduanera para el almacenamiento de mercancías peligrosas por el plazo máximo de 60 días calendarios. Esto igual es una autorización que les da a este tipo de mercancías que generalmente no son aceptadas en los almacenes de aduanas interiores justamente por el peligro que puede causar, ¿no? Y los almacenes tienen que estar adecuados y especializados justamente para recibir este tipo de mercancía. Las modalidades de los depósitos señalados en los incisos A y C estarán bajo responsabilidad del concesionario de depósito aduanero. En este caso, vuelvo a recalcar que es el DAP y Albo, ¿no? Los depósitos transitorios.
Las administraciones aduaneras de destino podrán autorizar a personas jurídicas el almacenamiento de mercancías en depósitos transitorios previa constitución de garantía a favor de la aduana nacional por el pago de los tributos aduaneros suspendidos. La respectiva solicitud deberá ser presentada ante la Administración Aduanera de Destino con una antelación no menor a 24 horas antes de la llegada de las mercancías. ¿Sí? El problema de esto es que obviamente tiene que dejar una boleta de garantía, ¿sí? Porque no están dentro de los depósitos habituales de la aduana nacional. Obviamente que tienen las garantías, pero estas garantías se dejan bajo lo que va a pagar en impuestos. Se hace una liquidación y se hace una boleta de garantía que dejan a favor de la aduana nacional. En el parte de recepción de la mercancía se hará constar el traslado de la mercancía a depósito transitorio. En este caso, la administración aduanera, según corresponda, no se hará responsable por la custodia de la mercancía. Las mercancías almacenadas en depósitos transitorios, excepto los productos alimenticios, perecederos y el diésel oil importado por yacimientos, no podrán ser objeto de libre disposición, transformación y movilización hasta el momento que se sometan al régimen de importación para el consumo o reembarque al extranjero, con el cumplimiento de las formalidades aduaneras establecidas por ley. Generalmente los reembarques se daban en zonas francas comerciales, ¿no? Llegaba la mercancía, se hacía un tipo de embalaje, arreglo de la mercancía y se volvía a reembarcar. Generalmente ya no se da este tipo de reembarques, solamente o excepción de ciertas mercancías. En el caso de empresa pública nacional estratégica, la aduana nacional autorizará la constitución de depósito transitorio en el lugar que señale dicha empresa para el almacenamiento de maquinaria, equipo o unidad funcional que podrá internarse en embarques parciales bajo garantía prendaria sobre las mismas mercancías, ¿no? Conforme al artículo 151 de la ley 1990. ¿Cuál es la ley 1990? La Ley General de Aduanas. Durante este plazo se podrá realizar la instalación de la maquinaria o unidad funcional y en su caso el reembarque para sustitución. La importación para el consumo debe realizarse bajo la modalidad de despacho general. ¿Saben cuáles son las empresas públicas nacionales estratégicas, ¿no? Las que trabajan con empresas del Estado que ayudan obviamente a la creación de caminos, fabricación de ciertos productos, pero que trabajan conjuntamente con el Estado. La Administración Aduanera de Destino habilitará a la Empresa Nacional Estratégica como operador de depósito transitorio previo cumplimiento de los siguientes requisitos. Contrato de provisión de la maquinaria o equipo de unidad funcional, esto es para el uso y después devolución, bajo una admisión temporal generalmente. Declaración jurada de la garantía prendaria, croquis, ubicación, plano general de depósito, acreditación del representante legal, acreditación del responsable de depósito, contador con una oficina con equipos de computación y las condiciones necesarias, ¿no? Esto no nos interesa mucho verlo porque son para empresas nacionales estratégicas, pero ustedes tienen ya la ley y el reglamento. ¿Cuáles son los depósitos especiales? Las administraciones aduaneros de destino podrán autorizar a personas naturales y jurídicas el almacenamiento de mercancías en depósitos especiales que por su naturaleza requieran ser almacenadas en un ambiente especial o se presuma que puedan ocasionar peligro para la seguridad del depósito o para otras mercancías almacenadas, bajo responsabilidad del concesionario de depósitos de aduana. Tomen en cuenta que este tipo de depósitos especiales se tienen que dar a nivel nacional y deberían haber depósitos especiales justamente que pongan los mismos concesionarios, ¿no? Tomando en cuenta que en algún momento si entramos a la aduana nacional, vemos que ciertos químicos están con, no sé, pues, mercancía de consumo, ¿no? Que no deberían. ¿Sí? Los almacenes tendrían que ser especiales para cada una cada tipo de mercancía para que no haya un tipo de contaminación o haya problemas cuando se haga la importación a consumo, ¿verdad? La respectiva solicitud deberá ser presentada a través del concesionario de depósito de aduana con una antelación no menor a 24 horas antes de la llegada de mercancía. Esto ya lo hemos visto en la parte de adelante. La adjudicación y subasta de mercancías.
La administración aduanera, en coordinación con el concesionario de depósito aduanero Zona Franca, en el plazo de 5 días hábiles administrativos siguientes a la fecha de emisión de la resolución sancionatoria, comunicación al fiscal o a la autoridad jurisdiccional en los casos de ilícito de contrabando, según corresponda o vencido el plazo para efectuar el levante de abandono de mercancías, realizará un inventario de mercancías sujetas a adjudicación. El inventario de mercancías sujetas a adjudicación será puesto a conocimiento del Ministerio de la Presidencia a través del sistema informático habilitado al efecto, a fin de que dicha cartera del Estado, dentro de los 5 días hábiles administrativos posteriores a la publicación del inventario en el sistema, seleccione las mercancías. Ahorita les voy a resumir todo esto. Las mercancías seleccionadas por el Ministerio de la Presidencia serán adjudicadas por la Administración Aduanera en un plazo no mayor de 10 días hábiles administrativos siguientes al vencimiento del plazo establecido en el parágrafo anterior, a fin de que dicha cartera de Estado proceda a recoger las mercancías adjudicadas dentro de los plazos señalados. Todo con documentación, aunque sea por ilícito de contrabando o que sea en abandono, aunque se adjudique el Ministerio de la Presidencia, tiene que tener su, en este caso, ya se ha cambiado, antes era la Declaración Única de Importación, las DUIs, ahora se llama Declaración de Mercancías de Importación, que es la DIM, ¿no? Tomemos en cuenta también eso. Las mercancías no seleccionadas y aquellas que no sean recogidas por el Ministerio de la Presidencia en los plazos establecidos por ley serán dispuestas por la aduana nacional en subastas públicas o de instrucción según corresponda. La aduana nacional emitirá convocatoria de los procesos de subasta a desarrollarse durante la gestión, precisando los periodos de vigencia de estos, así como el cronograma de recepción de ofertas dentro de cada proceso y otros aspectos que consideren necesarios. Para resumirles todo esto, ¿no? Cuando se hace el comiso de las mercancías por contrabando, se inicia un proceso, obviamente, ¿no? Y cuando se emite la resolución sancionatoria, se tiene que meter al sistema todas las mercancías y es el Ministerio de la Presidencia el primero que se adjudica. El primero que se adjudica lo que ve en el listado y en algunos casos van a las administraciones de aduana. En este caso, todo se centraliza aquí en Santa Cruz, en la supervisoría de procesamiento por contrabando contravencional, que está en la Avenida Brasil, ¿no? En la Avenida Brasil entre tercer y cuarto anillo. Ahí se centraliza todas las mercancías que llegan de contrabando. Ahí se emiten las resoluciones sancionatorias para el contrabando. Pero también hay mercancías que entran en abandono, ¿no? Que los importadores no las recojan. O hay abandono, de hecho, tácito, cuando el importador dice, no voy a recoger porque me está saliendo más caro pagar los impuestos que importar, entonces que se quede para ustedes, ¿ya? Entonces hay mercancía de contrabando, mercancía que entra en abandono, y esa mercancía se adjudica cuando hay la resolución administrativa o la sancionatoria, ¿sí? En estos dos casos. Como les digo, lo de contrabando llega a la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional, que está en la Avenida Brasil, se emite la resolución sancionatoria. El Ministerio de la Presidencia es el que adjudica esta mercancía. Es decir, en pocas palabras, se lleva lo mejorcito, lo mejor. Buenas, buenas. ¿Están ahí? Señores. Sí, dicen. Ahí es que se me salió, no veo. Sí, dicen. Ok, gracias. ¿Qué hace ese tipo de mercancías de contrabando, o ya sea que se deje en abandono, como la lavandina o la cerveza, que no puede entrar en subasta porque ya digamos que haya pasado su tiempo de expiración? ¿Cómo sería su método de destrucción? Ya, en realidad antes y eso es como algo personal, antes las mercancías que entraban es decir, eran para destrucción, iban y la botaban al vertedero de Normandía, aunque no crean, ¿no? Pero eso estaba afectando el medio ambiente, y si los mismos del Ministerio del Medio Ambiente se enteraban, iban a iniciar un proceso a la aduana, ¿verdad? Porque yo les comento que todas las mercancías se pueden reciclar, absolutamente todas. Cuando trabajaba yo de jefe de adjudicación en la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional, hice una nota a la Gerencia Nacional de Normas respecto a esto.
Y es por eso que ahora todo se recicla, ¿sí? Por eso hay subastas ecológicas, por eso hay estas subastas o las adjudicaciones que primero da el Ministerio de la Presidencia, después hay las subastas electrónicas y hay las subastas ecológicas. Las mercancías como la lavandina, que son precursores de la Ley 1008, todo se entrega a el Ministerio de Defensa, perdón, a la FELCC, ¿no? Sí, a la FELCC. Esa lavandina y todas las mercancías que están dentro de la Ley 1008 se les entrega a ese ministerio o a los de la FELCC, ¿no? Porque están dentro de la 1008. La cerveza, la primera vez ha sido un chiste lo que han hecho cuando estaba en la administración. Han agarrado la cerveza, la han puesto en el piso y ha venido una aplanadora y la ha aplanado. Y la mercancía ha quedado, bueno, la han hecho como cero en el parte de recepción, que ya no había esa mercancía. Pero ¿dónde quedaban las latas? ¿Sí? Fuera de que han causado daño a la tierra, se puede llamar, y las latas, ¿qué iban a hacer con las latas? No podían sacarlas, botarlas, ¿verdad? Si el parte de recepción ya estaba cero como destrucción, ¿sí? Han habido muchas cosas que no se han hecho como se debería. Pero ahora, todas las bebidas, los funcionarios las vacían en unos tanques de más de 20 litros o más grandes, y vienen los de Saguapac y se las llevan, ¿sí? Porque todas esas bebidas, Saguapac hace un proceso y eso es lo que tomamos, por si acaso, ¿no? Además sabemos que todas las aguas hervidas igual se hace un proceso y tomamos esa agua, ¿no? No hay de otra. Y las latas, como es aluminio, obviamente se hacen las subastas ecológicas. Las botellas de vidrio, subastas ecológicas. Todo se recicla, todo se recicla. Hay mercancía percedera que va y todo se dejaba, no sé si ahora lo siguen haciendo, se llevaba a Bulo Bulo, donde se hace la urea, ¿sí? Porque todo lo que no sirve lo utilizan en el proceso para hacer urea, y la urea es se me fue la palabrita, pero para la tierra, ¿cómo se llama, señores? Ayúdenme. Fertilizante. Fertilizante, gracias, Diego. Un fertilizante para la tierra. Entonces, todo se utiliza, ¿no? Ahora todo se subasta, hay subastas ecológicas, pero todo se recupera en este caso. Antes lo botaban al vertedero como si nada, ¿no? Pero ahora todo se recupera. Dentro de la aduana todo se recupera, telas, ropa usada, esa ropa de contrabando que obviamente está prohibido el ingreso, por eso es de contrabando. Igual, la pican y hacen la subasta ecológica porque eso lo utilizan para hacer almohadas, colchones, etc. ¿Ok? Bien, entonces, el procedimiento es esa adjudicación que se hace al Ministerio de la Presidencia y como decía, el Ministerio de la Presidencia es el primero que se lleva las mejores cosas. El Ministerio de la Presidencia debería, ¿no? En este caso, repartir a los otros ministerios, porque esto es para el Estado, supuestamente, todo lo que se lleva, o a solicitud de algún ministerio, porque cuando estaba en la supervisoría venían los encargados de los ministerios a revisar qué había y querían que nosotros les adjudiquemos directamente a esos ministerios. Pero de acuerdo al procedimiento, de acuerdo a esto, no se puede. Ellos tendrían que solicitarle al Ministerio de la Presidencia que se adjudiquen lo que ellos quieran y el Ministerio de la Presidencia después pasárselos, ¿no? Terminado todo esto, lo que queda, ya la aduana nacional tiene que hacer la destrucción, obviamente con subastas ecológicas y la subasta normal por lotes, de acuerdo al tipo de mercancía, ¿no? No todo se subasta. Y lo que decías, Diego, respecto a estos precursores, se van a sus diferentes ministerios. Cada uno es responsable. Si encuentran, pónganse algo radiactivo, lo llaman al IPTEN y el IPTEN, el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear, se lleva esa mercancía o ese producto radiactivo. ¿Ya? Bien, entonces hasta aquí no puedo
Ya, ahora sí. Hasta aquí la parte de la normativa dentro del reglamento a la Ley General de Aduanas. Te dejo, Diego, continuemos. Licenciada, una preguntita, como por ejemplo, ¿cuáles serían los depósitos tránsito? Transitorios, Beatriz, son depósitos transitorios. Los depósitos transitorios lo tienen que pedir, generalmente piden autorización las empresas que traen ciertas mercancías para que no entren a las administraciones aduaneras, es decir, que su mercancía o su camión se vaya a ese depósito. Obviamente con la aduana nacional va a mandar un técnico, va a hacer la revisión, se va a emitir el parte de recepción, obviamente con el concesionario. Estos depósitos transitorios lo utilizan para mercancías explosivos, químicos, que puede dañar a la otra mercancía que está dentro de los depósitos normales en las administraciones aduaneras, ya que ellos no cuentan con estos depósitos transitorios que en este caso son especiales, igual que como hemos visto el otro depósito especial, son de la misma forma, ¿no? Tienen un tiempo, ¿sí? O las mismas empresas del Estado piden un tiempo para que estos depósitos, no son depósitos en sí, es el lugar donde va a llegar la maquinaria, es el lugar donde van a empezar a hacer trabajos, ¿me dejo entender? No, si se habla de depósito, no es el depósito físico, ¿sí? Es donde se va a quedar la mercancía, ¿ya? Gracias, ya la entendí, gracias. Ok, gracias. Diego, ¿estás por ahí? Diego. Sí, Licen, aquí estoy. Listo. Viendo entonces tanto la ley y el reglamento, en este caso el reglamento, ahora continuamos con el depósito de acuerdo ya al reglamento que ha salido recientemente. Dale, Diego. Gracias. Ya. Listo. Como bien lo decía el licenciado, ahorita vamos a ver ya el segundo reglamento en realidad, pero este último de este taller, que es el de depósito de aduana, ¿no? Que es el del almacenamiento de mercancías, en la cual la mercancía, una vez concluye el tránsito, ya pasa a poder de lo que es el almacén, en este caso ya sea TAP o ya sea ALBO, en la cual resguarda la mercancía hasta que se cambie al régimen de importación al consumo y se pueda nacionar la mercancía. En este caso, como bien lo mencionaba hace un instante el licenciado, tenemos tres modalidades, en la cual que es el depósito temporal, el depósito especial y el depósito transitorio. Perdón, van a agrupar aquí el transitorio. Bueno, perdón. Ahora sí. Para el depósito temporal, tenemos para el público que son de 60 días, ¿no? Toda la mercancía de ingreso, una vez emitido el parte de recepción, es decir, la mercancía llega, se emite el parte de recepción y se contabilizan 60 días. Si en 60 días el importador no nacionaliza la mercancía, esta cae en abandono, ¿no? Con una primera notificación que se tiene posterior a la notificación 10 días hábiles, en los cuales si en esos 10 días hábiles no cambia del régimen, no cambia de régimen de importación a consumo, ya la mercancía cae en abandono definitivo. Para el depósito transitorio, en este caso, es para mercancías peligrosas o perecederas, ambientes especiales, garantías de concesionario, ya sea y esta tiene que estar, como lo decía el licenciado, con una autorización de la aduana, en la cual el importador solicita que se le habilite un depósito especial en este caso, pero que es transitorio, en la cual la mercancía, en vez de ingresar al recinto aduanero, es decir, a ALBO o al DAP, llega directamente a los depósitos del importador, previa verificación por parte de la aduana y autorización. En este caso, en los depósitos del importador se hace toda la gestión, ya sea verificación con el SENASAC y Metro, etcétera, y la misma verificación por parte de la aduana y se emite el parte de recepción. Y para el depósito especial, ¿no? Un ambiente especial o para mercancías peligrosas, representantes del concesionario, registro del depósito a solicitud 24 horas para la habilitación por un año o 60 días de tiempo, ¿no? Entonces tenemos esas tres modalidades de depósito, que es el temporal, el transitorio y el especial. El almacenamiento de mercancía. Tenemos para vehículos automotores, maquinarias en unidades funcionales y
que esta pasa a ser como garantía a favor de la aduana nacional hasta que el importador realice la importación y la nacionalización de la mercancía para el depósito transitorio. El responsable es una persona jurídica, ¿no? 100 días para las empresas privadas, 180 días para las empresas públicas, mercancías para las actividades productivas, alimentos, con instalaciones adecuadas, características y volumen transportadas a través de ductos. El ingreso a depósito es mediante la recepción, se emite el parte de recepción, o si hay algunas otras consideraciones se subsana y nuevamente se emite el parte de recepción. Para transferencia de vehículos entre personas jurídicas con el NIP según el artículo 21, ¿no? Recepción de mercancías, en este caso ya es la emisión del parte de recepción, en la cual la recepción firma electrónica de los días hábiles para los partes de recepción están en el artículo 25. Para depósito temporal son de 72 horas, ¿no? Es decir, o 3 días, sobre camión en 4 horas, para transporte, para tránsitos especiales 24 horas según el decreto 2295, en este caso ya vemos lo que es el despacho en frontera, es de 1 hora para poder nacionalizar la mercancía. Y para despacho anticipado inmediatamente en 4 o inmediatos en 4 horas, es decir, cuando se trata de despacho anticipado, la unidad llega a la aduana de frontera o a la aduana de ingreso y el almacén tiene 4 horas para emitir el parte y que la mercancía pueda seguir el tránsito aduanero. En zonas de custodia, 4 horas para las valijas diplomáticas, 24 horas, materiales bélicos, 72 horas, envíos de socorro en 2 horas, para depósito aeronáutico 24 horas y para el transbordo 24 horas. Disponibilidad del parte mediante sistema suma según la verificación codificada, consultas de saldo del parte de recepción y retiro en un plazo. Si este se vence, cobran el 1% o el 3%. Para cuando hay sobrantes o faltantes, de buena fe, dice, ¿no? Es decir, de que es un sobrante o es un faltante voluntario, automáticamente se procede a lo que es el desbloqueo del parte, guardar relación con el MIC, registrar en el parte de recepción y el examen previo, que ya lo habíamos visto en el reglamento, perdón, de importación. Hay en 2 modalidades, ya sea opcional, ¿no? Es decir, voluntario o ya sea aleatorio por parte de la aduana. Faltantes en evaluación según la aduana nacional, 5 días para descargos más 5 días para las excepciones aéreas, según el artículo 28. Si no existe el concesionario, mediante suma para las mercancías no manifestadas. Cómputos de plazo para el parte de recepción. A partir del día siguiente, a partir del día siguiente hábil de la fecha de la recepción, atención aduanera. En desconsolidación de carga desde el día siguiente hábil de la emisión del parte de recepción. Recepción para vehículos según el artículo 31, para la revisión de vehículos según el artículo 32. Recepción de cargas vías aéreas y identificación del concesionario de recepción de la carga para el transbordo o parte para los couriers según el artículo 33 y 36. Situaciones especiales de las emisiones de los partes de recepción. Para la recepción sin descarga, es decir, para los despachos abreviados o sobre camión, ¿no? Que son dos modalidades diferentes, el despacho abreviado o el despacho en zona de custodia, en base a la DAM en el plazo de 48 horas de la DIN. Es decir, llega la mercancía, hablando de un despacho abreviado, llega la mercancía, emiten el parte de recepción y tenemos 2 días hábiles o 48 horas para poder nacionalizar y pagar la declaración. Caso contrario, se vence y tenemos que solicitar el descargo de la mercancía y cambiar la modalidad de despacho. Para los despachos sobre camión, que es similar, ¿no? El depósito temporal, según el artículo 7 del reglamento o el artículo 4 de la ley del transporte, dice, para mercancías a granel, homogénea, de gran volumen, de fácil reconocimiento, explosivos, corrosivos, inflamables o animales vivos. Esto está en el artículo 37, numeral 2, que es las mercancías que pueden estar sujetas a sobrecamión. Recapitulando un poco de lo que vimos en el anterior taller,
habíamos dicho de que para despacho abreviado pueden ser N mercancía, N cantidad de ítems. Sin embargo, para despacho sobre camión en zona de custodia es para mercancías homogéneas, a granel, de fácil reconocimiento, etcétera, ¿no? Todo el listado que nos están desplegando. Para despachos anticipados e inmediatos, canal verde, emisión del parte y sigue el tránsito. Para canales rojo o amarillo, custodia la mercancía tipo aforo, es decir, que tiene que llegar a la aduana de destino y realizarse el respectivo aforo. DIN inmediata en base a la DAM y el MIC, perdón, aquí hay un errorcito. Según para la verificación de mercancía, en el artículo 41, criterio selectivo o aleatorio. Esto es para el aforo. Para mercancías de verificación de descarga, según en el artículo 42, en las mercancías con instrucción del examen previo, según el artículo 43, este es cuando la aduana solicita que se tenga que hacer el aforo. Y la emisión del parte de recepción en un plazo de 72 horas. Para la desconsolidación u otras consideraciones, perdón, se tiene 5 días para que la empresa desconsolidadora pueda solicitarlo o pueda generar el parte de recepción, ¿no? Esto la verdad que me parece mucho, ¿no? Claro que no estamos para discutir si está bien o está mal, pero son 5 días que tiene ya sea el courier o la empresa desconsolidadora para poder emitir el parte de recepción. Según el artículo 49, la agrupación de partes de recepción. Cuando se hace una agrupación de partes, por ejemplo, esto se ve más que todo en los transportes terrestres o multimodales, en la cual la mercancía llega en más de una unidad de transporte, entonces el almacén emite un parte de recepción por cada unidad, pero bajo una sola DAM y un solo MIC. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que el sistema pueda nacionalizar la mercancía o se pueda cambiar el régimen a importación al consumo? En el sistema SUMA se tiene que realizar la agrupación de parte para que el sistema nos genere uno, es decir, que ya cambia de PRM, ya pasaría a PRA, es decir, parte de recepción agrupado, y este es el que se tiene que declarar en la declaración de importación de mercancía. Podrá modificar o anular la agrupación en el supuesto de que lleguen 10 y por error el sistema filtró solamente 9, ustedes o nosotros, mejor dicho, agrupamos los partes de recepción, el sistema nos permite desagrupar, es decir, pero tenemos que dejar una nota aclarativa o indicando a la aduana el por qué estamos desagrupando, y una vez tengamos ya los 10, siguiendo sobre el ejemplo, ya nos va a poder permitir nuevamente agrupar los partes de recepción. Otra vez se me colgó. Voy a disculpar un momentito. Mientras tanto, si tienen alguna consulta, tal vez, comentario. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablito? Tengo una consultita. Actualmente los partes de recepción se elaboran en función al manifiesto, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando realizamos una DAM, en la cantidad de bultos ponemos cierta cantidad, pero en realidad en los partes de recepción llegan con bultos agrupados, o sea, en pallet, y tienen un campo de desagrupación. Y estos alguna vez no coinciden con los bultos que declaramos en la DAM, pero no tienen observación, ¿no? ¿Eso a qué se debe? Ya, es un error porque me escuchan, perdón, van a disculpar que estaba teniendo problemita. Sí, así es. Está bien. Es un error que la verdad que a mí me ha pasado varias veces, en la cual a veces no en el CRT viene declarado de la siguiente manera, dice 28 bultos con 3,000 cajas, un ejemplo, ¿no? Pero sin embargo no lo declaran como 28 pallets o 3,000 cajas en 28 pallets. Entonces el almacén, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y verificar cómo viene la mercancía y en base a eso generar el parte de recepción, pero muchas veces
lo ponen tal cual está el documento de embarque y lo declaran como 28 bultos, pero para eso tendríamos nosotros que verificar los documentos, en este caso el CRT versus el MIC, que ya deberíamos verificarlo, y al mismo tiempo verificar el parte, y si hay algún tipo de observación, solicitar al almacén y pedir la corrección. A mí, como le digo, me ha tocado muchas veces en la cual yo en mi DAM pongo 1400 bultos, pero el almacén me lo recepciona como pallets, y hay veces en la cual pone como cantidad agrupada los 28 pallets, y más a la derecha pone ya cantidades agrupadas 1400 cajas de cartón, 1400 bolsas, por ejemplo. Entonces, eso se debe a un error de un poco de falta de verificación por parte del almacén, pero que esto es subsanable, ¿no? Como le digo, mediante un correo solicitándole directamente al almacén o a través de nuestros gestores que soliciten la corrección del parte y ellos lo modifican, no hay ningún problema. No se tiene que hacer ninguna verificación ni nada, simplemente decirle al almacén, yo en mi DAM he declarado tantos bultos, por favor necesito que la carga salga de la misma manera, ¿no? No sé si eso contesta su pregunta. Sí, ¿no? Más o menos era ver el por qué. Ese error es subsanable mediante el examen previo, ¿no es cierto? Pero lo que mi consulta iba a que tal vez debería de contrastarse el parte de recepción en tema de cantidad de bultos con la DAM, ¿no? Que nosotros declaramos y no así con el MIC o con el CRT, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que cuando el almacén hace el cierre de tránsito, ellos no cierran la DAM, ellos cierran el MIC y a veces ellos lo declaran, lo generan a través de los documentos de transporte. Como les digo, en realidad no es algo que obstruya el proceso y eso me ha pasado a mí en despachos abreviados. No es como le digo, tenemos 2 horas y si lo hacemos abreviado es porque el importador la necesita rápido su carga. Entonces, ni bien emitan el parte, nosotros tenemos que verificar. Si hay algo mal, mientras se va haciendo el aforo, las verificaciones correspondientes, ya tenemos que solicitar la corrección. Ojo, y aclarando, no es necesario el 138 para modificar esas casillas. Simplemente se le dice al almacén de que tiene que modificar en base a la declaración de adquisición de mercancía. Entonces, nuevamente, no es necesario hacer un 138 para modificar el parte de recepción. Ahora, lo que sí se hace el 138 es para modificar la declaración de adquisición de mercancías, que eso es lo que genera la agencia despachante, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos, ¿no? Como le digo, es un poco falta de verificación por parte del almacén en ir a contar los bultos, digamos, ¿no? Que muchas veces la verdad no lo hacen, entonces ellos se basan en los documentos de transporte y ellos lo ponen así, digamos, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, para verificar. Ok, perfecto, gracias, Dieguito. Bien, ok. ¿Podemos seguir o alguien tiene alguna otra dudita? Ya que estamos hablando netamente, esa es la parte operativa, ¿no? Con lo que va, ahí ya va la relación. Ahí es donde ya nos juntamos los tres, tanto la agencia, el transporte y el almacén, ¿no? Ahí es donde nos juntamos los tres. No sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, parece que no, entonces podemos seguir. Siguiendo con las transferencias de propiedad, ¿no? Que algunas veces se da. Para resumirlo esto, las transferencias de propiedad quiere decir que cuando se hace una venta en recinto aduanero, es decir, en los almacenes, es decir, el importador inicial trae la mercancía, pero la vende directamente en la aduana sin que la mercancía esté nacionalizada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer un contrato de compraventa, ¿ya? En la cual se tiene que presentar ante el almacén en original con el documento de embarque endosado, más la factura inicial con la que se hizo la importación y la factura de venta en destino.
Con todos esos documentos nosotros hacemos la solicitud al almacén de cambio de nombre en el parte de recepción para poder seguir la gestión del despacho aduanero. Entonces, todo lo que ustedes ven en este cuadrito es un resumen, ¿no? Para que más o menos le entendamos y sea, como quien dice, ¿no? Fácil de digerir, perdón. Se refiere a eso, ¿no? A las ventas que se hacen en los almacenes sin que la mercancía sea nacionalizada, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Para no hacerlo muy vuelteado, muy complicado, lo que yo quiero es que ustedes le entiendan a este proceso que me ha tocado algunos casos. No es algo muy seguido que se ve, pero ese sería el procedimiento. Nuevamente, se hace un contrato de compraventa y este tiene que estar con reconocimiento de firma en documento original, más la factura de transporte inicial, el documento de embarque endosado, factura y lista de empaque de venta en destino, y con eso presentamos una carta al almacén solicitando el cambio. Ahora, siguiendo un poco más en lo que es el proceso, el almacén ya hace la modificación, pero el que autoriza todas las modificaciones que se hacen es la aduana. ¿Ya? Nosotros solicitamos al almacén, el almacén procesa y la aduana autoriza. Una vez autoriza, se vuelve a imprimir nuevamente el parte de recepción y se hace la nacionalización de forma normal. Ingreso de mercancías a depósito, ya sean aéreos o terrestres. Como punto número 1, el proveedor, negociación y transacción. En este caso, iniciamos con la DAM y concluimos con la DIN. El embarque de la mercancía, es decir, en la cual se transporta. La descarga de la mercancía en recinto, en puerto, si no me equivoco. La llegada a depósito aduanero y la salida de la unidad. Entonces, nuevamente, para que le entendamos al cuadrito, que con muchas animaciones a veces uno se confunde. Embarca la mercancía en origen, llega a puerto, de puerto inician lo que es el tránsito aduanero con el registro de la DAM y el manifiesto internacional de carga, realiza el respectivo cruce de frontera, llega al recinto aduanero, la mercancía se descarga y en los plazos mencionados anteriormente, el almacén emite los partes de recepción, suponiendo que son varios para una sola mercancía, nuevamente se realiza la agrupación de partes de recepción y se nacionaliza la carga. Ese sería el proceso rápido de lo que es la gestión del despacho aduanero, desde el tránsito hasta la nacionalización. Iniciamos con el tránsito, interviene el depósito y concluye la agencia. Y eso sería todo lo referente a lo que es el reglamento de depósito de aduana. No sé si es que alguien tiene alguna duda para que lo podamos aclarar, ¿no? Bueno, pues no, para eso estamos aquí, ¿no? Para poder despejar todas las dudas que tengan. Muy bien, mientras piensan en sus preguntas, creo que Dieguito tiene la mano levantada ahí, Diego Alvarado, hace rato. Y eso le iba a decir, parece que quedó con la mano, le va a agarrar calambre. Era hace rato. Sí. Lo que me preguntaba, cuando la mercancía llega al recinto aduanero, antes de que se pese la mercancía y todo lo demás, ¿qué pasa si esa mercancía, justo cuando se está pesando, antes de entrar a almacenes, sufre algún desperfecto, un daño? ¿Quién corre con los pagos de ese daño? Es que, bueno, si hablamos de quién corre con los pagos, en realidad la mercancía viene asegurada y el importador tiene que reclamar al seguro. El seguro va a preguntar qué fue lo que pasó y bueno, ahí entra el seguro. Pero normalmente la mercancía no se la pesa uno a uno, ¿no? Es decir, la unidad llega, sube el camión a balanza, descargan, retorna el camión y lo pesan y recién hacen el descuento, ¿no? Para poder calcular los pesos en el parte de recepción. No es que se la pesa la mercancía uno a uno. Muchas gracias. Me quedó también un poquito de duda en eso, Dieguito. En realidad, a ver si creo que voy a la pregunta que hizo Diego también, los dos Diegos.
en relación a que, a ver, ponte que estén haciendo una manipulación con un montacarga, ¿no? Es decir, estén bajando de montacarga un pallet, por ejemplo, y hacen una mala maniobra, por ejemplo, como, creo que a eso se refería Diego. Una mala maniobra en manipulación del montacarga y se cae el pallet, ¿no? Y se daña la mercancía. Yo creo que ahí el concesionario de depósito es el responsable de esa Exactamente. mercancía, ¿no? Es decir, Sí, más o menos así así. mismo. Sí. Bueno, Sí. referente a eso, Diego Alvarado, ya medio que hemos... Esa era más o menos tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si está en la Sí, manipulación? a eso se iba referido. Ah, ya, ok. Como me habló del Sí. pesaje, no, sí, efectivamente, no, porque una vez la mercancía llega al recinto aduanero, el responsable de resguardar la mercancía es algo, Sí. o el DAP, ¿no? En resumen, el almacén. Entonces, si llega a pasar algo, no es que algo vaya a decir, ¡ups! Se me cayó, ¿no? O sea, va a ser esto recién, se va a saltar, como quien dice, la alerta al momento de la nacionalización y cuando el importador recepciona su mercancía. Me ha tocado el caso en el cual yo cierro, por ejemplo, cuando yo cierro mi gestión de despacho, lo notifico a mi importador, le digo, señor importador, se concluyó el despacho aduanero, la mercancía sorteó tal canal y el destino final fueron sus almacenes. Entonces, con eso yo concluyo mi proceso de importación. Pero cuando el importador me responde, me dice, no, mi mercancía llegó dañada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el importador? Como le dije en un inicio, reclama el seguro y el seguro pide toda la información y en este caso el seguro obviamente va a cobrársela al almacén, pues, ¿no? Es decir, que el almacén es el responsable de la mercancía. Brian. Dicen, en aporte a lo que estaba preguntando, hay algunos casos que la mercadería puede venir en contenedor o encarpada y el daño es en su interior, o sea, no se puede ver a simple vista. Al momento de la recepción de la carga, se percata uno de eso y llama a un técnico, elabora un acta de inspección aparte para dar a conocer que es un documento que va junto al parte de recepción en respaldo de parte de la almacenera, en constancia que se está recibiendo en ese estado y se va a despachar en ese estado, en caso de que sufra daños en el tránsito. Muy bien, Brian, muchas gracias. No, en realidad es eso, ¿no? Por eso ahora Diego ha hablado de que todos tienen que trabajar de una manera conjunta. En realidad la responsabilidad del transportista es en su tránsito, ruta y plazo, ¿no? Hasta que llegue la mercancía. Es por eso que les decía que en tránsito tiene que estar fijándose, va a comer algo, tiene que fijarse si los precintos o si es que escarpa, ¿no? Si los precintos y todos los alambres están... o los cables están en su lugar, que no han cortado la carpa, etcétera, ¿no? Porque eso puede llevar a un proceso penal. Y en cuestión de contenedores, obviamente ver también los precintos, ¿no? Hay muchas violaciones a precintos, pero eso no se da con mercancía legal, por ejemplo, ¿no? Y cuando llegan, obviamente, si se ve mucho daño, hacen esa inspección que, como tú dices, como respaldo que la aduana le está dando a la almacenera, porque en realidad la mercancía es prenda aduanera, ¿no? Estamos hablando de prenda aduanera. Y si pasa algo, por eso está el parte de recepción donde ponen las observaciones, ¿no? Mercancía abollada y todo eso, para que el mismo importador, cuando la agencia despachante haga su trámite, vea, verifique y diga, digamos, tiene daño a esta mercancía. Ahí el importador dirá, bueno, vayan a verificar qué tipo de daño es, ¿verdad? Pero eso ya está corroborado dentro de parte de recepción y eso ha llegado así, es decir, lo están descargando de esa forma. Si ha sido en contenedor, ha sido tal vez en el movimiento o en el carguío que lo han hecho en origen, no ha sido acá, ¿verdad? Entonces tienen que sacar ese tipo de conclusiones. Y obviamente, como decía Edito, no sé, bueno, en realidad el seguro no es obligatorio, pero como dice, tal vez están intentando de que venga con seguro, pero no es obligatorio, por eso aplican en las liquidaciones el 2%. Pero no creo que puedan ser obligados los importadores a traer su seguro porque sabemos que la mayor parte, no estoy generalizando, no declara la factura correcta, es decir, no declara el valor correcto. Es por eso que dentro del comercio internacional y el comercio exterior
no solamente se ve lo que estamos viendo, tránsito, depósito, importación, tenemos que ver muchas cosas que son factores claves para una importación correcta, digamos, en este caso, ¿no? Así mismo. ¿Alguna otra consulta que tengan, señores? Como dijo Diego, estamos para cualquiera de sus dudas respecto a tránsito y depósito. ¿Ve? Como las películas 3, 2, 1, si no cerramos. creo que nadie, ¿no? A ver, ¿nadie? ¿O nosotros preguntamos, Diego? No, no podemos, es un taller. Ok. No, lo importante es aclarar las dudas, ¿no? Aprender, ¿no? Porque para eso que estamos pasando este tipo de talleres, se podría decir, ¿no? Para aprender, para despejar dudas en la operativa, ¿no? Entonces, para eso estamos, para poder aclararle todas sus dudas, pues, ¿no? Sí, en este caso, la mayoría sabe que obviamente se hace de estos talleres para que aprendan más y me ha gustado el aporte de Brian, por ejemplo, porque es eso, ¿no? Vamos aprendiendo, los que no conocemos ciertas cosas o nos olvidamos mencionar algunas cosas, es importante interactuar. Y en realidad la mayor parte de ustedes son estudiantes, y es bueno, ¿no? Irse actualizando generalmente con toda la información que uno les pueda brindar, ¿no? Y Diego y yo estamos para servirles. Cualquier cosa, tienen mi celular, si necesitan contactarse con Diego también me lo solicitan y no hay ningún inconveniente. Bien, ¿se quedaron callados o ya están cenando? Ahí la señorita Franco quiere comentar algo. ¿Ha levantado la mano o ha puesto su...? Está poniendo bien, creo. Por lo menos eso. Ok. Ok, por lo menos sabemos que alguien está por ahí. Muy bien, señores, ha sido un gusto otra vez agradecerles. Justamente es un apoyo que estamos brindando. Diego nos va a seguir acompañando en otros talleres. El comercio internacional y el comercio exterior es amplio. Podemos tardar años en tocar temas, ¿no? Y solamente los regímenes, como lo estamos empezando a ver, son muy, muy amplios, ¿no? María René está levantando la mano. ¿Cómo estás, María René? María René, buenas noches. Está su micrófono apagado. María René está con el micrófono apagado o levantó la mano sin querer queriendo. Sí, parece que sí. Bien, como les iba diciendo, el comercio exterior, Bolivia con el resto de los países es Hola. amplio. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, María René? Muy buenas noches, un gusto tenerte en este taller. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Una consultita quiero hacerle. ¿Qué pasa si un despacho abreviado no se saca en las 48 horas? Como lo mencioné hace un instante, si no se nacionaliza y si no se paga dentro de las 48 horas, hay que solicitar el cambio de modalidad. Y de acuerdo al importador, si se va a descargar o no la mercancía, es decir, ya no pasaría de ser un despacho abreviado, ya pasaría a ser un despacho en depósito, ¿no? Ahora ya con el Suma me ha tocado que se me ha vencido el despacho abreviado, pero es bastante rápido el cambio de modalidad. Es simplemente solicitarle al almacén, ¿no? El cambio de modalidad por vencimiento de plazo y la aduana lo autoriza y cambia la modalidad y simplemente nosotros en nuestra DIN ya no le ponemos despacho abreviado, simplemente despacho en depósito, importación a consumo. Ya es más operativo. Esas son las ventajas del sistema SUMA, del Sistema Único de Modernización Aduanera, en la cual es más rápido. No es como antes, teníamos que mandar una carta, presentarla físicamente, esperar a que el almacén nos responda. Entonces ahora ya es mucho más rápido, mucho más rápido. Ahora otra consultita en cuanto a esto, los partes de recepción. ¿Se puede pedir, solicitar a la aduana una solicitud de ampliación de plazo que no se haya sacado en 60 días la mercadería? ¿Hay esa posibilidad? No.
No, porque una vez cae en abandono, posterior al vencimiento de los 60 días, quien tenemos, me corría el ICE en 10 días calendarios son en realidad, ¿no? Sí. En la cual si no se nacionaliza, ya pasa a abandono definitivo y como quien dice, aunque lloremos, no se puede nacionalizar, ya cae en abandono. Anteriormente había esa No posibilidad. se puede, no. Sí, no se puede, pero anteriormente sí había esa posibilidad, pero el problema, sí, antes, pero el problema era que justamente los importadores utilizaban esa artimaña como para dejar su mercancía y lo utilicen como almacén privado, los almacenes. Es por eso que ya justamente hasta los tiempos de permanencia han reducido para que no se congestionen los almacenes. Por eso también que se ha hecho el despacho en frontera para que no se congestionen los almacenes. Para liberar las aduanas interiores. Para liberar, exactamente. Muchas gracias, licenciado. Esa es mi duda. Listo, María. Y un gusto. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Un gusto. Un gusto, María. Yo tengo una consulta. Sí. Alberto. Aquí cuando estaba comentando al compañero Diego, cuando no logran sacarla una anticipada, ¿hay alguna multa? ¿Cómo? Cuando se hace el cambio de régimen, como estaba comentando, se solicita a la aduana, pero no hay ninguna multa porque... No, eso es el cambio de modalidad, ¿no? Porque el régimen Exacto. sigue siendo a consumo. Para el cambio, no hay multa, no hay multa. Ya. Sí, no debería porque, bueno, al final tú te has retrasado y tu mercancía va a seguir ahí, va a pagar almacenaje y va a pagar, le conviene todavía, ¿no? Exactamente. En realidad, el que ha tardado ha sido uno. El importador, ¿no? Entonces no hay multa. Listo, Diego, gracias. Ok. ¿Alguien más si tuviese alguna duda? Bien, como les iba comentando, entonces a nivel global, comercio exterior, comercio internacional es amplio, ¿no? Es amplio, entonces podríamos hablar años, días, noches, ¿no? Entonces estamos viendo los talleres más indicados para que puedan entrar o para que tengan el conocimiento necesario. Estoy programando justamente, como han hablado de la SPCC, tal vez un taller con alguien que conozca respecto a la supervisoría de procesamiento por contrabando contravencional. Y después ya vamos a ver algún tema más en la situación de sistemas, que Diego lo maneja muy bien, el Sistema Único de Modernización Aduanera, y es la nueva normativa, es decir, todo ya se está aplicando mediante el Sistema Único de Modernización Aduanera. Entonces tenemos que conocer más eso fuera de los regímenes que hay varios, ¿no? Regímenes a nivel de la ley y el reglamento. ¿Ok? Entonces ya les vamos a estar avisando. Les agradezco por su atención. Sé que a veces es un poco complicado los sábados, fines de semana, pero los que están aquí están ganando experiencia, estamos ganando experiencia con ustedes y es importante, ¿no? Que nos actualicemos y como profesionales que van a ser, la mejor herramienta que tengan es el conocimiento. Bueno, Dieguito, otra vez agradecerte la exposición. Para cualquier cosa estamos siempre en contacto. Como les digo, ¿no? Cualquier cosa para servirles. Ahí está el grupo. Los que no están en el grupo de estudios, los voy a incluir en el grupo de estudios. Igual pasamos información. Y dentro del grupo pueden hacer algunas consultas, no de lo que sea referente a comercio exterior. Si no conocemos ese momento, lo buscamos, ¿no? Y así aprendemos juntos, ¿ya? Y no tengan miedo. Y cuando yo pase información, denle una chequeadita, ¿no? No sean malos. Entonces, Dios los bendiga. Muchas gracias por su asistencia. Otra vez, gracias, Dieguito. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Gracias, Licen. Buenas noches. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Licen. Hasta luego. Que estén bien, Patricita. Chao, Roger, Berta, todos.
Gracias. Tengan buenas noches, hasta luego. Chao, Brian, gracias. Chao, Roger. Buenas noches, hasta Hasta luego, luego. licenciada. Listen, ¿me agrega a su grupo? Claro A que veces sí, duda. María René. Sí, a las dos Por las voy a favor. agregar. No se Te preocupe. agradezco mucho. Dios las bendiga. Que esté bien. Gracias, Lince. Ya, Sí, hasta chao. luego. Hasta luego. Amén. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Alicia.